Ella solo quería arreglar el avión. Pero en pocos minutos se encontró en el centro de un escándalo que cambió su vida. Suscríbete y escribe en los comentarios dónde estás viendo este video. El turno de noche en el aeródromo privado de Glenfield era un asunto silencioso, envuelto en zumbido y halógeno. Los hangares estaban en formación como gigantes metálicos bajo los pálidos reflectores, sus vientres albergaban aviones que valían más que manzanas enteras de la ciudad. Fuera del edificio principal, el viento gélido del invierno de Illinois cortaba la pista, deslizándose por las grietas de las puertas corredizas. Dentro del hangar 4B, solo bajo el cuerpo de una corriente del Golfo latente, trabajaba Aya Thompson. Vestida con su mono de mecánico azul marino, manchada de grasa y salpicada de frío, Aya se movía con una concentración nacida de la rutina. Su piel morena oscura brillaba por el esfuerzo bajo la dura iluminación y su cabello, trenzado en una sola cuerda larga, estaba metido de forma segura debajo de una gorra. Sus manos, enguantadas en látex fino, se movían con precisión experta mientras ajustaba un panel bajo el ala izquierda. No había nadie alrededor para verla. La finura en su trabajo, la serena elegancia de su certeza. No esperaba aplausos. En lugares como este nadie aplaudía por las sombras. La noche era su territorio. La mayoría de los demás mecánicos se fueron a las 8 y allá había aprendido a preferirlo así. El hangar resonaba con un silencio interrumpido solo por el ocasional ruido de herramientas o el zumbido distante de los carros de apoyo en tierra. Podía pensar aquí, trabajar en paz y podía revisar el trabajo realizado por aquellos que la superaban en rango. Su turno comenzaba oficialmente a las 9, pero había llegado una hora antes para corregir un descuido de la tripulación de la noche. Greg, un técnico superior, había calibrado incorrectamente los sensores de bloqueo del inversor de empuje en un avión Challenger programado para despegar al amanecer. Había firmado el informe de autorización, garabateado sus iniciales al final del registro y se había ido a casa con aires de suficiencia. Ayla había encontrado la discrepancia en el escaneo de diagnóstico en cuestión de minutos. Solucionó el problema, actualizó el registro en silencio y eliminó su propio nombre del registro. Si lo hubiera enviado, la gerencia lo habría hecho. Se preguntó por qué estaba revisando 2 veces el trabajo de un superior. Aprendió esa lección hacía 6 meses cuando la amonestaron por interferir fuera del alcance asignado. Greg, por supuesto, recibió una mención por su impecable mantenimiento. No era la primera vez que las manos de Aya habían salvado un avión de una falla vergonzosa y potencialmente mortal. Mantenía una carpeta de estos casos oculta en una cuenta en la nube a la que solo ella podía acceder. No sabía por qué los guardaba. Tal vez para demostrarse a sí misma que no era invisible. Tal vez para algún día que tal vez nunca llegara. Se limpió las manos y salió de debajo del ala mirando el reloj de la pared. 9:02 de la noche. Hora de registrarme oficialmente. Se quitó los guantes, escaneó su credencial en la terminal y comenzó su lista de verificación para las tareas de la noche. Aya pasó por la sala de descanso, donde la risa se filtró a través de la puerta cerrada. Dentro estaban 3 de sus colegas, todos hombres blancos, viendo una repetición deportiva en la pantalla de la pared. Uno de ellos la miró a través del cristal. Y rápidamente apartó la mirada. Los demás no la notaron en absoluto. Se dirigió hacia la jaula de equipos, donde el gerente de repuestos, Kenny, estaba sentado desplazándose por su teléfono detrás de un escritorio alto. «Buenas noches», dijo Aya simplemente. Kenny no levantó la vista. Simplemente deslizó un portapapeles hacia ella e hizo un gesto hacia el contenedor marcado como Thompson Bay. Su nombre siempre estaba escrito a mano. Otros habían escrito órdenes de trabajo a máquina. Ella no se quejó. No valía la pena, tomó el portapapeles y regresó al hangar. Su tarea asignada era una inspección básica de un avión Citation propiedad de un promotor inmobiliario. Nada desafiante, nada nuevo. Había hecho este modelo una docena de veces. Al comenzar su inspección, sus pensamientos vagaron a hace 5 años. El verano en el que creyó que su carrera estaba a punto de despegar. Acababa de graduarse como la mejor de su clase del Instituto de Aeronáutica del Medio Oeste, no del MIT, sino de una respetable universidad con un programa aeroespacial bien financiado. Su proyecto final, un prototipo de un sistema modular de presión de combustible, había sido elogiado por sus profesores e incluso seleccionado para un taller de patentes. La habían reclutado para una pasantía de verano en Bradtech, una de las empresas privadas de ingeniería aeroespacial más grandes del país. Era su sueño. Las instalaciones de Brad eran elegantes, con paredes de cristal y rebosantes de potencial. Ayla había entrado en sus pasillos con manos temblorosas y ojos llenos de esperanza. Trabajó muchas horas como voluntaria para turnos extra, quedándose después de que otros se fueran a casa.
Presentó su sistema prototipo al base de datos de desarrollo interno cuidadosamente anotada con resultados de simulación adjuntos. 3 días después, la despidieron. El motivo dado fue una desadaptación cultural y preocupaciones sobre la compatibilidad interpersonal. No hubo retroalimentación, ni carta de oferta ni referencias, solo silencio. Su proyecto desapareció de los servidores internos. Sus correos electrónicos quedaron sin respuesta. Un ingeniero con el que se había unido se negó a devolverle las llamadas. La puerta se había cerrado y no tenía forma de volver a abrirla. Sus sueños se disolvieron, no en el fracaso, sino en el silencio. No se borró el rechazo. Su regreso a casa en la zona sur de Chicago fue brutal. Volvió a vivir con su madre, una limpiadora jubilada con artritis en las manos y acero en la columna. «Tienes un título», le dijo su madre. «No te lo pueden quitar». Pero los títulos no pagaban el alquiler. Aya aceptó el primer trabajo que pudo como mecánica de línea en Glenfield. Se suponía que sería temporal hasta que apareciera algo mejor, pero mejor que nunca apareciera. Ahora, mientras trabajaba bajo otro avión anónimo en el hangar frío, se preguntaba si esto era todo. Si la brillantez dentro de ella alguna vez importaría. Si siempre sería ella la que detectara los errores, arreglara los desastres antes de que ocurrieran y dejara que alguien más firmara su nombre en la parte inferior. Sus manos se detuvieron sobre un sello de presión, el mismo sello que una vez había rediseñado en su prototipo. Inhaló. Exhaló. A veces se preguntaba si lo había imaginado todo. Su talento, su innovación, su valor. Porque si el mundo nunca te reconoció, ¿cómo podrías estar segura de que eras real? Su turno continuó. Pasó la medianoche, las 2 de la mañana vinieron y se fueron. Pasó de una tarea a otra, con el cuerpo dolorido, los ojos pesados, la mente aguda. A las 4 regresó a la sala de descanso, ahora vacía, para beber el café tibio que alguien había dejado. El tablón de anuncios la atrapó. Ojo, un anuncio, un avión VIP, llega mañana, se requieren comprobaciones previas. Técnico asignado Greg Sanders. Allá estudió el avión ordenado Bradtech Falcon XPPR, propietario William Brad, fundador y director ejecutivo de Brad Media Group. Se quedó sin aliento. Brad no había pensado en él en años. Pero el nombre era imposible de olvidar. El memorándum indicaba una ventana de inspección de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso significaba que Greg asignaría el cheque a otra persona, probablemente a ella. Dobló el papel y regresó a sus herramientas afuera. El viento aullaba contra las puertas del hangar adentro. Ayla seguía moviéndose silenciosa y eficientemente, sin ser vista, una sombra entre sombras, pero algo venía, lo sentía en su pecho como el estruendo antes de una tormenta. No lo sabía todavía. Pero mañana todo cambiaría. Mañana el cielo finalmente la vería. La noche siguiente, el viento había amainado, pero una densa niebla se aferraba al aeródromo como un velo de secretos esperando a ser levantado. Las luces de la pista la perforaban débilmente, creando largas sombras que danzaban a través de los hangares. Dentro del hangar 1 a un elegante el jet Falcon XPR, color carbón, había llegado justo antes de la medianoche. Su motor aún zumbaba débilmente desde el vuelo. La aeronave brillaba bajo las luces del hangar, prístina e intimidante, un depredador mecánico en reposo. La insignia de Brad, un halcón dorado estilizado con las alas extendidas, estaba estampada justo debajo de las ventanas de la cabina. Ayla se quedó a cierta distancia, con un portapapeles en la mano, observando cómo la tripulación de tierra completaba los procedimientos básicos de admisión. La aeronave había sido programada para una revisión completa de los sistemas durante la noche según el protocolo de la FAA. Greg Sanders, quien se suponía que se encargaría de la inspección, se presentó brevemente alrededor de las 10. Se quejó de un dolor de cabeza y luego le pasó la tarea a Aya con su habitual desdén. «Encárgate. Te encantan los detalles», había murmurado ya a mitad de camino por la puerta. Ella no había discutido. No tenía sentido. Ahora esperaba a que la tripulación despejara el espacio antes de acercarse. Su nombre no estaba en el papeleo, pero eso no importaba. Todos sabían quién haría el trabajo real. Se acercó al avión lentamente, dejando que las yemas de sus dedos rozaran el frío metal cerca del panel de acceso al pasar. El Falcon X era una maravilla de diseño, aviónica de alta velocidad, regulación de combustible de última generación y uno de los sistemas de control atmosférico más avanzados jamás desarrollados. Una máquina perfecta y peligrosa si algo en su interior se rompía. Instaló su escáner de diagnóstico portátil, lo conectó a la interfaz central de mantenimiento del avión y esperó. Los primeros resultados fueron limpios. Presión de cabina, sistema hidráulico nominal, casco externo equilibrado e intacto. Todo parecía rutinario, pero Aya sabía que no. Los Falcons rara vez volaban sin problemas, especialmente este modelo.
Eran demasiado innovadores para su propio bien y los sistemas patentados internos tenían fama de comportamiento errático en condiciones de baja temperatura, precisamente lo que esta región había visto toda la semana. El escáner detectó una pequeña irregularidad en el nodo de comunicación, haciendo eco del informe presentado anteriormente por el piloto. Ese fue el motivo oficial de la comprobación. Pérdida intermitente de señal en altitud. Bastante inofensivo en teoría, el tipo de cosa que alguien como Greg aclararía en 10 minutos y marcaría como resuelta. Pero Ayla sabía que no debía confiar. La superficie. Decidió realizar un diagnóstico más profundo. Cuando la interfaz abrió el acceso a los registros del subsistema, notó algo inusual. El nodo se había reiniciado 3 veces en pleno vuelo, una respuesta automática a lecturas de presión contradictorias. Eso era extraño. Los nodos de comunicación no se correlacionaban directamente con los sistemas de presión a menos que algo estuviera gravemente desalineado. Aya frunció el ceño y accedió a los registros de vuelo. La unidad de regulación de presión había aumentado 2 veces durante el descenso, activando brevemente una derivación a prueba de fallos que redirigía el flujo a las líneas auxiliares. La tripulación no había informado de nada de esto. No se habían disparado alarmas, pero los datos estaban allí, enterrados bajo capas de subbutinas, fallos silenciosos, escondidos en silencio. Se le encogió el estómago. Reconoció el patrón. Era sutil pero inconfundible. El sistema no solo fallaba, sino que estaba compensando una falla más profunda. Algo andaba mal con la secuencia de conversión de combustible a presión del núcleo, y la arquitectura le resultaba inquietantemente familiar. Abrió el mapa del sistema. La estructura del módulo de regulación de presión del EJVR-7 era una versión modificada de un prototipo que había construido 5 años antes. El diseño de las válvulas, la redundancia del bucle de presión, incluso la forma en que se reinicia el temporizador de anulación, todo estaba allí, casi como una imagen reflejada. Solo se habían cambiado algunos parámetros y las convenciones de nomenclatura eran idénticas a las que había usado en su original. Diseño pulso de válvula de bucle AXE. Nombres STGCQ que nadie más pensaría en usar. Había creado esas abreviaturas cuando era una joven becaria, soñando con crear algo que pudiera cambiar el futuro. Del vuelo. Sus manos se congelaron en la consola. No podía ser. Revisó los metadatos. El firmware que ejecutaba este subsistema tenía una fecha de compilación del 18 de julio de hace 5 años. La misma semana en que había subido su diseño al entorno de pruebas interno de Brad durante su pasantía. No hay referencia a su nombre ni firma del autor, pero sabía lo que estaba viendo. Su código. Volaba este avión. Retrocedió con el corazón palpitante. Si este avión hubiera despegado con el sistema en su estado actual, las fallas en cascada podrían haber desestabilizado todo el proceso de regulación de combustible. A una altitud de crucero de 40.000 pies o más, ese tipo de desequilibrio de presión podría causar descompresión. Si la derivación de anulación fallara, los resultados podrían ser catastróficos. El sistema de conmutación por error del Falcon X se activaría. Sí, pero a esa altura y a la velocidad del avión, la ventana de supervivencia sería Aya, delgada como una cuchilla, respiró temblorosamente y volvió al panel de acceso. Necesitaba confirmarlo. Necesitaba saber que no estaba exagerando, que no era paranoia ni orgullo. Sacó su tableta de diagnóstico y comenzó a diseccionar las cadenas de comandos del bucle de presión línea por línea. Sí, ahí estaba. El protocolo de anulación original que había escrito en la escuela de posgrado, diseñado para activar una limpieza controlada del sistema y reiniciarlo en caso de corrupción del bucle de retroalimentación. Pero alguien había modificado el valor del umbral, bajándolo peligrosamente. En lugar de activar la limpieza con una degradación de la señal del 12%, el sistema esperó hasta el 40%. Demasiado tarde. Para entonces, el margen de error habría desaparecido. Realizó una simulación. Confirmó su miedo. Con la misma trayectoria de vuelo y las mismas temperaturas externas, el sistema habría fallado en 16 minutos de crucero sostenido. Ese avión había estado a minutos de convertirse en un ataúd a alta velocidad. Se recostó contra el tren de aterrizaje, respirando con dificultad. No tenía autoridad para apagar el avión. No tenía legitimidad para hablar con el propietario ni con los ingenieros. Oficialmente, solo era la técnica que reemplazaba a otra persona. Y, sin embargo, si no decía nada, ese avión podría volver a volar con personas dentro y con vidas en juego. Recordó haber leído que William Brad estaría a bordo mañana con su hija embarazada, según el registro de despacho, y un médico privado. Sin copiloto, sin redundancia de seguridad adicional. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Por qué le habían robado el código?
¿Cómo había terminado implementándose sin su nombre? ¿Por qué había fallado aquí y ahora? ¿Era sabotaje intencional o simplemente negligencia enterrada bajo capas de robo y tergiversación? Cerró su tableta y se puso de pie. Sus instintos gritaban por la acción, pero años de silencio le dijeron que actuara con cuidado. Necesitaba documentar todo discretamente y a fondo, sin dejar lugar a dudas. Copió los registros, los metadatos, los diagnósticos, subió los archivos a un servidor privado, los encriptó y luego los respaldó en una unidad de nube oculta. Grabó un video de la simulación y anotó los cambios en el código. Cada paso tenía que ser claro e incuestionable. Miró su reloj casi a las 3 de la mañana. Se dirigió a la oficina del supervisor, donde Carl, el gerente nocturno, dormitaba bajo el brillo azul de su monitor. Dudó y luego llamó suavemente. Carl se despertó sobresaltado, parpadeando borrosamente. Sí, Carl, dijo eligiendo sus palabras con cuidado. Tenemos un problema con el Falcón X. Necesito conectarlo a tierra. Hay una falla grave del sistema. Carl la miró fijamente. ¿Qué tipo de falla? Sistema de presión. Es un prototipo modificado. Creo que alguien lo instaló sin control de calidad completo. Frunció el ceño. Eso está por encima, mi nivel de pago Greg ya lo firmó, ¿quieres que lo anule basándome en una corazonada? No es una corazonada, dijo, tengo pruebas. Y si ese avión despega mañana, la gente podría morir. Carl exhaló. Sabes que este es el avión de Brad, ¿verdad? Quieres ser quien lo retrase, yo quiero ser quien lo mantenga con vida, dijo rotundamente. La miró fijamente un momento, luego apartó la mirada. Presentaré una orden de retención, murmuró. Pero no la voy a firmar. Si alguien te pregunta, llama a la FAA. Es tu culpa. Bien, dijo. Lo es. De vuelta en el hangar, el avión permanecía en silencio bajo las luces, ajeno a la batalla que se libraba por su código y sistemas. Ayla se acercó de nuevo, no como una mecánica ahora, sino como la diseñadora de la cosa que había dentro, la guardiana silenciosa que nadie había visto. Sus dedos rozaron la superficie lisa del fuselaje. La habían borrado una vez. No esta vez. Mañana, cuando saliera el sol, el mundo recordaría su nombre o ardería intentando olvidarlo. Llegó la mañana con engañosas calma. Un sol pálido se abría paso a través de la niebla tenaz mientras el aeródromo cobraba vida. Su personal se movía con la precisión somnolienta de quienes están acostumbrados a trabajar con agotamiento. Los aviones se despertaban uno a uno con el rugido de las tripulaciones de tierra que cruzaban la pista a toda velocidad, y el zumbido de los carros y el distante sonido de las turbinas anunciaban otro día de clientes de alto vuelo y altos salarios que cruzaban las exclusivas puertas de Glenfield. Dentro del hangar 1A, el Falcon XPPR seguía inmóvil, con su casco brillante intacto desde la noche anterior. Ayla había permanecido en el lugar demasiado nerviosa para irse, demasiado cautelosa para confiar en que sus advertencias tuvieran peso a través de la inercia burocrática de sus superiores. No se había ido a casa. En cambio, se había sentado en un rincón del hangar, con los ojos entrecerrados pero alerta, vigilando su tableta en busca de cualquier señal de que alguien pudiera ignorar a los de tierra o intentar borrar los registros que ella había conservado con tanto esmero. A las 6:15 de la mañana, vio movimiento. 2 hombres uniformados. Del equipo de seguridad privada que escoltaba a un hombre con un elegante abrigo azul marino y un elegante maletín de cuero. Se movía con la arrogancia despreocupada de alguien que nunca tenía que dar explicaciones. Detrás de él, 3 asistentes más llevaban maletas con ruedas hacia el avión. Un elegante todoterreno negro entró en el hangar segundos después. El hombre que salió fue inmediatamente reconocible por las portadas de revistas, entrevistas televisadas y redes sociales. William Brad, fundador de Brad Media Group, empresario multimillonario y favorito público de la élite corporativa. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con precisión. Su abrigo a medida ondeaba ligeramente al caminar y sus ojos escudriñaban el hangar con la agudeza calculadora de alguien que veía el mundo como una serie de activos y pasivos. A su lado, bajando cuidadosamente del todoterreno, estaba su hija Eleanor, alta y elegante, visiblemente embarazada, acompañada por un hombre de mediana edad con bata de médico y auriculares Bluetooth. El médico caminaba delante de ella ladrando en su auricular mientras el Eleanor, con un suave abrigo gris de cachemira, miraba. Ayla se movió con leve curiosidad. El estómago se le revolvió. Volvió a revisar su tableta. El bloqueo que había iniciado seguía vigente, pero solo una anulación de un alto ejecutivo o un director de mantenimiento autorizado y el avión estaría autorizado para despegar. Y Carl, a pesar de su reticente acuerdo, durante la noche, ya había desaparecido de su escritorio. No esperaba ayuda. Su pulso se aceleró cuando el grupo Brad se acercó a la aeronave.
Se movió rápidamente. Disculpe, gritó, interponiéndose en el camino de uno de los manipuladores de equipaje. Este avión está en tierra. No puede volar hasta que se complete una inspección más exhaustiva. El hombre parpadeó. Nos dijeron que estaba despejado esta mañana. No fui yo, soy el técnico que descubrió una anomalía en los sistemas. La FAA ha sido notificada. William, la voz de Brad, cortó el zumbido. ¿Qué está pasando aquí? El manejador hizo un gesto hacia Aya. Ella dice que el avión no es seguro para volar. Brad se giró hacia ella con el rostro inexpresivo. ¿Y tú eres Ayla Thompson? Técnico superior. Señalé una falla crítica en el sistema de regulación de presión. Es un prototipo modificado que no ha pasado la certificación final si esta aeronave vuela. Hoy hay un riesgo significativo de falla en el aire. Brad la miró fijamente por un momento, entrecerrando los ojos ligeramente, luego miró al hombre de la bata de laboratorio que había dado un paso al frente. ¿Este verdadero Brad?, preguntó el doctor. Frunció el ceño. No estoy calificado para evaluar aviónica. Aya dio un paso al frente llamando la atención. Señor, tengo los datos de la simulación aquí. Extendió su tableta. Manos firmes. A pesar de su corazón palpitante, verá que a 35.000 pies la probabilidad de un fallo en cascada es superior al 70% si el sistema se comporta de la misma manera que en su último descenso. Brad no tomó la pastilla. En cambio, la miró por encima de los ojos, escaneando su rostro, su ropa, su postura como si fuera una curiosidad para catalogar. ¿Estás diciendo que los propios ingenieros de mi empresa instalaron un prototipo defectuoso en mi avión?, preguntó en voz baja. Sí, dijo Aya. Un prototipo que nunca fue aprobado usando código escrito por alguien que nunca dio permiso. ¿Y quién sería? Hizo una pausa. Yo, él rió. No con mal humor, sino con incredulidad divertida. ¿Me estás diciendo que escribiste el código que ejecuta el sistema de regulación de presión del Falcon X? Sí. Se giró hacia su asistente. Trae a Greg Sanders aquí ahora. En minutos, Greg apareció en el borde del hangar, privado de sueño y de mal humor. Miró a su alrededor, claramente confundido por la audiencia. Su mirada se posó en Aya con el ceño fruncido. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó. La voz de Brad era fría. Dice que su inspección pasó por alto un fallo crítico del sistema, uno que podría habernos matado a mí y a mi hija. Greg se burló. Corrí el diagnóstico estándar. Todo estaba limpio. Ella dice que no. Greg se cruzó de brazos. Con respeto, señor. Aya no es ingeniera. Es mecánica. Tiene la costumbre de excederse. Ayla no se inmutó. Tengo un título en ingeniería aeroespacial y presenté el prototipo original del sistema a Bradech hace 5 años como parte de una pasantía. Nunca fue reconocido, nunca aprobado. Pero alguien lo implementó mal de todos modos. Y ahora está poniendo a la gente en riesgo. Greg se movió incómodo. Eso es ridículo. El sistema GVR-7 fue diseñado por nuestro jefe de I+D, Vince Marlowe. Lo hemos estado usando durante años. Lo sé, dijo Aya en voz baja. Lo robó. El silencio descendió sobre el hangar. La expresión de Brad cambió, no de incredulidad, sino de cálculo. Miró a Greg de nuevo. ¿Tiene una copia del informe de inspección? Sí. Firmado y enviado. Y los registros iguales. Brad se volvió hacia Aya. Déjame ver el tuyo. Ayla le entregó su tableta. Se desplazó por los datos frunciendo el ceño y luego hizo una pausa. ¿Tiene marca de tiempo? Sí. Le pasó el dispositivo a su asistente. Ejecuta un escaneo comparativo. Comprueba la integridad de los datos. Verifica la fuente. Greg dio un paso al frente. Señor, con el debido respeto, esto es una pérdida de tiempo. Brad levantó una mano. Deja de hablar. El asistente asintió unos minutos después. Los registros coinciden. Su simulación se mantiene. El sistema de presión se comporta de forma inconsistente. Su estructura de prototipo está incrustada en el código base del EAVR-7. Brad miró a Aya de nuevo. Acabas de anular mi vuelo. Me costó una reunión multimillonaria. ¿Te das cuenta de que sí?, dijo Aya, y lo haría otra vez. Él asintió brevemente. Entonces ven conmigo. Parpadeó. ¿De qué acabas de acusar a mi empresa de robo intelectual? Me gustaría escuchar más en mi oficina. Greg dio un paso al frente. Señor, realmente no creo que los ojos de Brad se dirigieran hacia él. Has hecho suficiente. Luego, volviéndose hacia allá, hizo un gesto hacia la terminal. Averigüemos qué tan profundo llega esto. Aya lo siguió en silencio con la adrenalina pulsando en sus venas. No sabía si acababa de salvar vidas o terminar con su carrera. Tal vez ambas.
Un pasillo de cristal se extendía entre el hangar y el ala ejecutiva. Cada paso resonaba como un tambor de incertidumbre. Miró de reojo una vez y vio a Eleanor Brad observándola desde la camioneta con una expresión ilegible, ni desprecio ni gratitud. Algo en el doctor a su lado no dijo nada. La puerta de la terminal privada se abrió y ella entró en un mundo diseñado para gente que nunca había oído la palabra sin asientos de cuero, acabados de acero cepillado, aire perfumado, todo caro, discreto y frío. Brad la condujo a una oficina en la esquina con vista a la pista. Cerró la puerta tras ellos y se cruzó de brazos. Muy bien, dijo. Ahora empieza desde el principio. Y así lo hizo. Le contó sobre la pasantía, el prototipo, el despido, los registros borrados, el código familiar, las promesas rotas. Mantuvo la voz tranquila, objetiva e inquebrantable. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo rato. Luego pulsó un botón en su teléfono de escritorio. Que comunicara con Vince Marlowe. El traidor de la bata blanca, Ayla, pensó con tristeza, el hombre que le había arrebatado su futuro y lo había vestido con su propio nombre. Era hora de que respondiera. Apenas se había cerrado la puerta tras ellos cuando William Brad ladró una orden por el intercomunicador. Momentos después, entró su asistente ejecutiva, una mujer delgada con un traje gris oscuro, un iPad en la mano y una expresión afinada por años de capear las tempestades de la sala de juntas. Echó un vistazo a Aya y luego se giró hacia Brad sin decir palabra. Habló en voz baja y rápida, solicitando la presencia inmediata de Vince Marlowe por videoconferencia. Asintió y desapareció con la eficiencia de alguien que sabía que era mejor no cuestionar el tono ni el ritmo. Aya permaneció inmóvil en la silla frente al escritorio de Brad, con los dedos apretados en su regazo. Su mente corría, pero su postura era serena. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso por la anticipación, pero su expresión no delataba nada. Había dicho la verdad. Había presentado pruebas. Pero la verdad no garantizaba la justicia, especialmente en lugares como este, donde el poder podía distorsionar los hechos y silenciar voces como la suya. Aún así, había llegado demasiado lejos para inmutarse. Ahora Brad estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando el hangar donde el Falcón X, en tierra, seguía inactivo. No habló durante un rato y Aya no interrumpió el silencio. Que lo asimilara. Que sintiera el peso de lo que había dicho y lo que significaba si tenía razón. El intercomunicador sonó. El señor Marlowe está en la línea segura, dijo el asistente. Brad caminó detrás de su escritorio, presionó la tecla y la pantalla de la pared se iluminó con la imagen de un hombre de unos 50 años, pálido y elegante, sentado en una oficina en casa bien equipada. Vince Marlowe parecía relajado, aunque un poco molesto por la hora temprana. Llevaba una camisa blanca impecable. Lo que parecía ropa de cama en una bolsa de basura, no hubo recogida de basura ese día. Anotó los días en que la luz del porche permaneció apagada durante semanas, el correo que se acumulaba en el umbral, el sonido de lo que solo podía describir como sollozos, proveniente de lo más profundo de la casa. Se había debatido más de una vez si debía contárselo a alguien. Llamó a la policía una vez, recibió una denuncia anónima, hablaron brevemente con él en la entrada y se marcharon. No se consiguió nada después de eso. Dejó de llamar. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo, que no tenía pruebas, que tal vez solo estaba cuidando un padre enfermo y quién era él para interferir, pero cuando las serpientes aparecieron primero en el entierro original y luego de nuevo, al verlas por segunda vez, Harold supo que no creía en señales ni presagios. No creía que a la Tierra le importara lo que la gente hiciera a puerta cerrada, pero algo andaba mal. Algo había estado mal durante años y ahora por fin la gente empezaba a hacer las preguntas correctas. Cogió el teléfono y marcó el número que había guardado del periódico. El móvil de Mia Carter. Su buzón de voz saltó después de 3 timbres. Harold dejó un breve mensaje con su nombre y dirección y colgó. No sabía si vendría, pero si lo hacía, se lo contaría todo. Mia llegó a la mañana siguiente. Era más joven de lo que Harold esperaba. Tal vez 20 y tantos. Llevaba vaqueros y una camiseta negra. Su cabello oscuro recogido en un moño suelto. Sus ojos estaban cansados pero alerta. Escudriñando el patio mientras se acercaba al porche, Harold la recibió en la puerta, sujetándola con una mano. «Señor Stern», preguntó. Él asintió. «¿Usted es el reportero?» «Sí». La condujo a la sala de estar, un espacio pequeño y ordenado con muebles desgastados y fotos enmarcadas en las paredes, retratos familiares, viajes de pesca, una boda del pasado. Le hizo un gesto para que se sentara, luego trajo la caja de la cocina y la puso en la mesa de centro, entre ellos. Guardaba notas, dijo sobre la vecina Ellen Reeves. Mia abrió la caja lentamente,
hojeando los cuadernos. Su expresión no cambió, pero Harold pudo ver un destello de concentración en sus ojos. Leía rápidamente, sus labios se movían en silencio mientras revisaba las entradas. ¿Viste todo esto?, preguntó después de un momento. Escuché casi todo, respondió él. Vi lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Ella asintió y se volvió hacia la carpeta cuando llegó a la foto de Ellen y su madre. Hizo una pausa, sus dedos se posaron ligeramente en el borde de la imagen. He estado preguntando, dijo. Nadie ha visto a la madre en meses. Algunos pensaron que se mudó, otros pensaron que ya murió, pero no hay registro, ni obituario, ni entierro. Harold se recostó en su silla, exhalando lentamente. Creo que murió en esa casa y no creo que nadie lo supiera, pero Ellen Mía no respondió de inmediato. Pasó a otro cuaderno y leyó una entrada del 3 de junio. Describía una noche en la que la casa permaneció en silencio durante horas, seguida de un fuerte golpe alrededor de las 2 de la mañana. Después de eso, no hubo más llanto ni pasos. La luz del porche nunca más se encendió. Quiero entrar en la casa, dijo en voz baja. Harold asintió. Necesitarás una orden judicial o permiso del dueño. Ahora encontraré la manera. Esa tarde, Mía condujo hasta el registro civil. La escritura de propiedad aún figuraba como propietaria a Ellen Reeves. Ningún familiar se había presentado. La casa aún no había entrado en proceso de legalización, lo que significaba que permanecía sellada a la espera de una reclamación formal. Sin embargo, la alcaldía, dispuesta a cooperar tras el incidente del cementerio, le concedió acceso temporal. Tras una investigación periodística, lo calificaron de formalidad. La casa estaba en silencio cuando llegó. El aire a su alrededor aún se sentía denso, con ese silencio que le hacía zumbar los oídos. El porche estaba limpio, pero las ventanas estaban cerradas, las persianas bajadas. Probó la llave que le había dejado el secretario municipal. La puerta se abrió con un crujido. Dentro de la casa olía a polvo y a antiséptico. La sala de estar estaba impecable. Libros alineados en estanterías, cojines de sofá esponjosos, sin una mota de suciedad a la vista. Era una limpieza que parecía cuidada, no habitada. Mía recorrió las habitaciones con cuidado, observando la ausencia de objetos personales. No había fotos de la madre, ni ayudas para la movilidad, ni frascos de medicamentos, nada que sugiriera que una anciana enferma hubiera vivido allí. En absoluto. Llegó a la cocina. En el refrigerador una pizarra blanca, tenía una sola línea: no olvides la cita en el hospicio el viernes. La fecha estaba manchada y legible, el cubo de basura estaba vacío, los cajones demasiado limpios. Entonces encontró la puerta del sótano, estaba cerrada, pero la llave encajaba. Las escaleras crujieron bajo su peso al descender a la oscuridad. El olor la golpeó, primero a humedad agria, el olor a descomposición enmascarado por la lejía, el haz de luz de su linterna. Recorrió la habitación. Una cama médica en una esquina, sábanas todavía sobre ella, una cuña, una bandeja con restos, comida seca y con costra, un par de pantuflas en el suelo, las paredes con arañazos, tenues pero inconfundibles, y en un rincón, una pequeña silla de ruedas plegada. Mía contuvo la respiración. Se quedó paralizada. La luz temblaba en sus manos. Esto no era solo negligencia, era abandono, aislamiento, contención. Tomó docenas de fotos, cada rincón, cada detalle. Cuando emergió, la luz de afuera se sentía demasiado brillante. Cerró la puerta con llave. Sus manos temblaban esa noche. Se sentó en su apartamento mirando la pantalla. El artículo tardaría horas, días. Tal vez, pero el titular ya se había formado en su mente. La heroína amada del pueblo no era quien creían y el cementerio no la había rechazado por accidente. Había recordado que Mia Carter no durmió esa noche. El sueño requería quietud y su mente estaba todo menos quieta. Las imágenes del sótano escribían en sus pensamientos con precisión implacable: Destel. Gafas de montura metálica, y su sonrisa fue inmediata pero tensa cuando vio a Brad. William, más vale que esto sea urgente. Es Brad, dijo con voz serena. Necesito que me expliques. La historia del desarrollo del sistema GVR-7 desde cero. Marlo parpadeó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Acabo de enterarme de que el avión que estaba a punto de abordar estaba ejecutando un prototipo derivado de él y la ingeniera sentada frente a mí afirma que el núcleo de ese sistema es su propiedad intelectual. Los ojos de Vince se entrecerraron y luego se desplazaron a la esquina inferior de la pantalla como si registrara el rostro de allá. Su expresión no cambió, pero un ligero parpadeo, una pausa de microsegundos lo delató. No. Sé de qué se trata esto, dijo con voz mesurada. Pero el GVR-7 es nuestro diseño interno. Supervisé su desarrollo hace 5 años. Totalmente examinado.
Totalmente probado. Entonces, ¿por qué preguntó Brad si esta técnica tiene los archivos de diseño originales con marcas de tiempo, sus identificadores de código únicos y una arquitectura funcional que coincide línea por línea con nuestro módulo implementado? Vince dijo rápidamente, surgen soluciones similares en el mismo campo si ella hiciera prácticas con nosotros. Tal vez trabajó en borradores preliminares, pero el sistema fue construido por mi equipo. Dice que subió el prototipo completo al entorno de pruebas de la empresa, que fue marcado y borrado días antes de que la despidieran. El rostro de Marlo se endureció. Con respeto, la despidieron por problemas de compatibilidad del equipo. No lo hicieron, el doctor a su lado no dijo nada. La puerta de la terminal privada se abrió y ella entró en un mundo diseñado para gente que nunca había oído la palabra sin asientos de cuero, acabados de acero cepillado, aire perfumado, todo caro, discreto y frío. Brad la condujo a una oficina en la esquina con vista a la pista. Cerró la puerta tras ellos y se cruzó de brazos. Muy bien, dijo. Ahora empieza desde el principio. Y así lo hizo. Le contó sobre la pasantía, el prototipo, el despido, los registros borrados, el código familiar, las promesas rotas. Mantuvo la voz tranquila, objetiva e inquebrantable. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo rato. Luego pulsó un botón en su teléfono de escritorio. Que comunicara con Vince Marlo. El traidor de la bata blanca, Ayla, pensó con tristeza, el hombre que le había arrebatado su futuro y lo había vestido con su propio nombre. Era hora de que respondiera. Apenas había cerrado la puerta tras ellos cuando William Brad ladró una orden por el intercomunicador. Momentos después, entró su asistente ejecutiva, una mujer delgada con un traje gris oscuro, un iPad en la mano y una expresión afinada por años de capear las tempestades de la sala de juntas. Echó un vistazo a Aya y luego se giró hacia Brad sin decir palabra. Habló en voz baja y rápida, solicitando la presencia inmediata de Vince Marlo por videoconferencia. Asintió y desapareció con la eficiencia de alguien que sabía que era mejor no cuestionar el tono ni el ritmo. Aya permaneció inmóvil en la silla frente al escritorio de Brad, con los dedos apretados. En su regazo. Su mente corría, pero su postura era serena. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso por la anticipación, pero su expresión no delataba nada. Había dicho la verdad. Había presentado pruebas. Pero la verdad no garantizaba la justicia, especialmente en lugares como este, donde el poder podía distorsionar los hechos y silenciar voces como la suya. Aún así, había llegado demasiado lejos para inmutarse. Ahora Brad estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando el hangar donde el Falcón X, en tierra, seguía inactivo. No habló durante un rato y Aya no interrumpió el silencio. Que lo asimilara. Que sintiera el peso de lo que había dicho y lo que significaba si tenía razón. El intercomunicador sonó. El señor Marlo está en la línea segura, dijo el asistente. Brad caminó detrás de su escritorio, presionó la tecla y la pantalla de la pared se iluminó con la imagen de un hombre de unos 50 años, pálido y elegante, sentado en una oficina en casa bien equipada. Vince Marlo parecía relajado, aunque un poco molesto por la hora temprana. Llevaba una camisa blanca impecable. Gafas de montura metálica y su sonrisa fue inmediata pero tensa cuando vio a Brad. Excreto y frío. Brad la condujo a una oficina en la esquina con vista a la pista. Cerró la puerta tras ellos y se cruzó de brazos. Muy bien, dijo. Ahora empieza desde el principio. Y así lo hizo. Le contó sobre la pasantía, el prototipo, el despido, los registros borrados, el código familiar, las promesas rotas. Mantuvo la voz tranquila, objetiva e inquebrantable. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo rato. Luego pulsó un botón en su teléfono de escritorio. Que comunicara con Vince Marlo. El traidor de la bata blanca, Ayla, pensó con tristeza, el hombre que le había arrebatado su futuro y lo había vestido con su propio nombre. Era hora de que respondiera. Apenas se había cerrado la puerta tras ellos cuando William Brad ladró una orden por el intercomunicador. Momentos después, entró su asistente ejecutiva, una mujer delgada con un traje gris oscuro, un iPad en la mano y una expresión afinada por años de capear las tempestades de la sala de juntas. Echó un vistazo a Aya y luego se giró hacia Brad sin decir palabra. Habló en voz baja y rápida, solicitando la presencia inmediata de Vince Marlo por videoconferencia. Asintió y desapareció con la eficiencia de alguien que sabía que era mejor no cuestionar el tono ni el ritmo. Aya permaneció inmóvil en la silla frente al escritorio de Brad, con los dedos apretados. En su regazo. Su mente corría, pero su postura era serena. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso por la anticipación, pero su expresión no delataba nada. Había dicho la verdad. Había presentado pruebas.
Pero la verdad no garantizaba la justicia, especialmente en lugares como este, donde el poder podía distorsionar los hechos y silenciar voces como la suya. Aún así, había llegado demasiado lejos para inmutarse. Ahora Brad estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando el hangar donde el Falcón X, en tierra, seguía inactivo. No habló durante un rato y Aya no interrumpió el silencio. Que lo asimilara. Que sintiera el peso de lo que había dicho y lo que significaba si tenía razón. El intercomunicador sonó. El señor Marlowe está en la línea segura, dijo el asistente. Brad caminó detrás de su escritorio, presionó la tecla y la pantalla de la pared se iluminó con la imagen de un hombre de unos 50 años, pálido y elegante, sentado en una oficina en casa bien equipada. Vince Marlowe parecía relajado, aunque un poco molesto por la hora temprana. Llevaba una camisa blanca impecable. Gafas de montura metálica y su sonrisa fue inmediata pero tensa cuando vio a Brad. William, más vale que esto sea urgente. Es Brad, dijo con voz serena. Necesito que me expliques. La historia del desarrollo del sistema GVR-7 desde cero. Marlowe parpadeó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Acabo de enterarme de que el avión que estaba a punto de abordar estaba ejecutando un prototipo derivado de él y la ingeniera sentada frente a mí afirma que el núcleo de ese sistema es su propiedad intelectual. Los ojos de Vince se entrecerraron y luego se desplazaron a la esquina inferior de la pantalla como si registrara el rostro de Aya. Su expresión no cambió, pero un ligero parpadeo, una pausa de microsegundos lo delató. No. Sé de qué se trata esto, dijo con voz mesurada. Pero el GVR-7 es nuestro diseño interno. Supervisé su desarrollo hace 5 años. Totalmente examinado. Totalmente probado. Entonces, ¿por qué preguntó Brad si esta técnica tiene los archivos de diseño originales con marcas de tiempo, sus identificadores de código únicos y una arquitectura funcional que coincide línea por línea con nuestro módulo implementado? Vince dijo rápidamente, surgen soluciones similares en el mismo campo si ella hiciera prácticas con nosotros. Tal vez trabajó en borradores preliminares, pero el sistema fue construido por mi equipo. Dice que subió el prototipo completo al entorno de pruebas de la empresa, que fue marcado y borrado días antes de que la despidieran. El rostro de Marlowe se endureció. Con respeto, la despidieron por problemas de compatibilidad del equipo. No lo hicieron, calificada para liderar un proyecto, sin embargo, identificó una falla crítica en su sistema, una que podría habernos matado a mí y a mi hija esta mañana. Me parece muy improbable. Aya habló por primera vez. Tengo los registros, las copias de seguridad, los datos de simulación y el código original, fechado y firmado digitalmente. Yo escribí ese sistema. Lo copiaste, me quitaste el nombre y te has estado beneficiando de ello desde entonces. Marlowe se inclinó hacia adelante, su expresión pasó de la molestia a algo más sombrío. Esto es absurdo. Es mecánica. No puedes creerlo en serio. Es ingeniera aeroespacial, espetó Brad con documentación más detallada que la que proporcionó tu equipo. No me insultes, Vince. Hubo un silencio en la línea. Entonces Vince enderezó los hombros como si entrara en una pelea que esperaba evitar. Bien, digamos hipotéticamente que parte de su marco se incluyó en el sistema final. Nunca se presentó formalmente. Fue parte del desarrollo interno. No se presentaron patentes. No se hicieron reclamaciones. Pertenece a la empresa. Así que lo admites. Aya dijo fríamente: lo robaste, borraste mi expediente, lo enterraste por quién era, de dónde vengo, porque pensaste que nadie escucharía a alguien como yo. Marlowe no respondió. Brad se recostó en su silla mirando la pantalla. Está suspendido con efecto inmediato. No contactes a nadie en la empresa. Hasta que concluyamos nuestra investigación auditaremos todos los archivos del proyecto, las comunicaciones del equipo y los registros de desarrollo. Si encuentro alguna evidencia de manipulación, Vince, no. Solo estás perdiendo tu trabajo, estás perdiendo tu legado. William, te sugiero que cuelgues. Brad dijo, ojos como piedras antes de que digas algo más que termine en una declaración. El rostro de Marlowe palideció, la llamada se desconectó. Brad se giró lentamente hacia allá exhalando, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 1 hora. Necesito verificar todo lo que dijo. Pero si es cierto, y por lo que he visto probablemente lo será, y esto va a ser más grande que cualquiera de nosotros. Ayla asintió. No busco venganza, dijo, pero no te dejaré ni a ti ni a nadie si no entierra esto. La estudió. ¿Qué quieres? ¿Reconocimiento, compensación y cambio estructural? No solo para mí. Ni pestañeó. Lleva 5 años pensando en esto. Otro silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, Brad metió la mano en un cajón, sacó una carpeta y la deslizó por el escritorio. Dentro había copias de documentación corporativa interna, incluyendo la firma de Marlowe en el proyecto de actualizaciones del sistema,
plazos y bonificaciones por rendimiento, todo ello vinculado al proyecto Gay VR7. Bonificaciones que suman más de $2 millones. Vas a necesitar asesoramiento legal, dijo Brad. Organizaré una reunión privada con nuestro asesor general esta tarde. Se puso de pie e hizo un gesto para que el asistente volviera. No hago esto por generosidad, añadió. Lo hago porque si nos exponen por suprimir la propiedad intelectual, especialmente de una ingeniera negra, el daño a la empresa será existencial. Así que, si voy a limpiar la casa, necesito saber qué tan profunda es la podredumbre. Ayla se levantó también. Descubrirás que va más allá de Marlo. Brad la miró por un largo momento y luego asintió. Entonces empezamos a cavar. Salieron juntos de la oficina y regresaron a la terminal donde las noticias del enfrentamiento aún no se habían filtrado. El hangar seguía zumbando con baja actividad. El Falcón X permaneció intacto. Sus puertas sellaron sus sistemas en silencio, pero algo en el aire había cambiado. Aya caminó junto a Brad, la realidad surrealista se asentó sobre ella en oleadas. Apenas 24 horas atrás, había sido otro engranaje invisible en el sistema. Un turno de noche, nadie que existía para solucionar los problemas que otros causaban y no se atribuía el mérito. Ahora estaba en el centro de una tormenta que podría derribar a una de las figuras aeroespaciales más poderosas del país. No sabía qué vendría después. Demandas, represalias corporativas, ataques personales. Había visto lo que las empresas les hacían a los denunciantes, especialmente cuando no eran ricos, blancos u hombres. Pero ella no sentía miedo. Ya no. Se sentía lista. Afuera, el sol ascendía más alto, disolviendo la niebla que había cubrió la pista al amanecer. Aviones estaban despegando, ascendiendo uno a uno hacia la extensión azul. Ayla los miró y, por primera vez en años, no se sintió atrapada en el suelo. Sintió que pertenecía al cielo. Allá se encontraba en el corazón de la torre ejecutiva de Brad más tarde ese mismo día, en una sala de conferencias con paredes de cristal, muy por encima de la ciudad, observando cómo el horizonte se difuminaba tras las ventanas tintadas. Desde esta altitud, todo en tierra parecía más pequeño: aeródromos, pistas, calles y gente. Se preguntó, no por primera vez, cuántas decisiones se habían tomado desde salas como esta, que nunca consideraban la vida de las personas que estaban debajo. Sintió el peso de esta vista presionando sus pensamientos, recordándole todas las veces que alguien la había mirado hacia abajo y no la había visto. No estaba sola en la sala. Sentada al otro lado de la mesa estaba la nueva asesora legal interina de Brad Tech, Maya Sanders, una abogada corporativa con reputación de precisión mordaz e intole. Rancia a las medias verdades. De mediana edad, con cabello corto con mechas plateadas y la postura de una mujer que había pasado su vida entrando en habitaciones donde se esperaba que justificara su presencia. Maya revisó los archivos de Aya sin decir palabra. Sus dedos se movieron sobre el panel táctil de su portátil mientras abría bloques de código con marca de tiempo, comparaciones en paralelo, extractos de metadatos y memorandos internos que Aya había reunido en los últimos días. En la pantalla de la pared detrás de ella, el marco VR7 original, Gay, parpadeaba en una suave luz azul, anotado con líneas de texto rojo que resaltaban inconsistencias y campos de autor sobrescritos. Ayla observó cómo la abogada fruncía el ceño en señal de concentración. El silencio no era incómodo, sino denso de propósito. La mente de Aya, podía notar que ya estaba armando un caso a partir de este bosque digital. Cuando la abogada finalmente habló, su voz era baja y deliberada. Esto no es una coincidencia, dijo tocando la pantalla. Esto no es un desarrollo paralelo ni una base compartida. Esto es apropiación directa. Ayla asintió. Lo supo en sus entrañas en el momento en que vio el código, pero oírlo pronunciado por alguien con poder añadió una nueva dimensión a la verdad. Lo hizo real y con esa realidad llegó con consecuencias que aún no se había permitido imaginar. Maya se volvió hacia ella. Lo que voy a preguntar parecerá personal, pero es necesario. Necesito saber si tienes alguna prueba más allá de este código, correos electrónicos, documentos internos, alguna comunicación del periodo de prácticas que corrobore tu afirmación. Ayla dudó solo un segundo, antes de deslizar una memoria USB sobre la mesa. Había estado esperando este momento. La memoria contenía copias de seguridad de su antigua cuenta de correo electrónico, capturas de pantalla de su panel de control de becario, mensajes archivados con líderes de proyecto y un archivo zip crítico que una vez estuvo en el servidor interno de Brad Tech, un paquete de envío que ella misma había subido 3 días antes de su abrupto despido. No tenía ni idea de que había sobrevivido hasta que un mensaje anónimo llegó a su bandeja de entrada hace 2 noches desde una dirección desechable. Mira en tu carpeta de la zona de pruebas. Nunca la borraron, Jai. No sabía quién era Jai,
pero quienquiera que fueran, o bien habían infringido la política para recuperarla o la encontraron escondida en un rincón de los servidores de datos olvidados de la empresa. Allá había abierto el archivo, contuvo la respiración y encontró todo intacto. Los archivos fuente del prototipo de modulación de presión completa, la documentación, una justificación técnica de 3 páginas y su firma digital codificada en cada línea. Maya conectó la memoria y abrió la carpeta. En segundos, su expresión cambió. Firmaste tus variables. Siempre lo hice. Aya dijo en voz baja. MJ3-AT. Esa era mi estructura de código personal. Mis profesores nos enseñaron. Dejar etiquetas de firma en modelos de prueba. Nunca pensé que importaría, pero seguí haciéndolo. Supongo que era un hábito. La voz de Maya era ahora aguda e intensa. Ese hábito se convirtió en tu escudo. Se sentaron en silencio de nuevo mientras el abogado se desplazaba más profundamente. Ayla observó cómo su propio pasado se desplegaba en tinta digital. Los archivos que había escrito a altas horas de la noche en el vacío laboratorio de computadoras de la universidad. Sus esperanzas se depositaban en cada función y condición de respaldo. Cada línea de lógica era un hilo que iba de la niña que había sido a la mujer que era ahora. Olvidada, borrada y ahora resurgida con una claridad innegable. Finalmente, Maya se recostó. Esto es suficiente para exigir una auditoría completa de propiedad intelectual. Brad tendrá que revelar todas las versiones de este sistema en cada aeronave donde se ha desplegado. Si la línea de tiempo coincide, y apuesto a que así será, podemos demostrar que la empresa ha ganado decenas de millones con tu trabajo sin atribución ni compensación. El corazón de Ayla latía más rápido, no por miedo, sino por la magnitud de lo que esto podría significar. Maya continuó, y si estás dispuesto, podemos abrir conversaciones no solo para obtener crédito retroactivo y regalías, pero también daños punitivos bajo la ley de propiedad intelectual, especialmente considerando las circunstancias de su despido. Ayla miró fijamente al abogado. ¿Qué quieres decir? Maya sacó un segundo documento. Revisé tus registros de recursos humanos. Te despidieron 3 días después de subir este diseño. La razón oficial citó la falta de potencial colaborativo y la incompatibilidad cultural. Esas son señales de alerta en cualquier caso de discriminación. Y cuando se combina con lo que ahora sabemos, empieza a parecer muy calculador. Aya exhaló lentamente. No solo quiero un pago, dijo. Quiero que la gente sepa que esto sucedió. Quiero que las personas que lo hicieron enfrenten las consecuencias y quiero que deje de sucederles a los demás. Maya asintió. Entonces haremos esto de la manera difícil, públicamente. Esa noche, Aya regresó a su pequeño apartamento con la mente pesada por la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Se sentó en su escritorio y abrió la computadora portátil que no había tocado en meses, la que usaba solo para proyectos personales. Miró la pantalla y luego abrió una carpeta etiquetada como copia de seguridad 2019. Dentro había bocetos, fórmulas, diseños sin terminar, cosas que había guardado durante los años de silencio. Encontró una etiquetada como Axiom Engine V2, una idea en la que había estado trabajando antes de. El despido aplastó su confianza. Tenía el potencial de reducir el consumo de combustible en otro 15%. Un salto revolucionario si alguna vez se materializaba. Lo había dejado intacto durante años, convencida de que no era lo suficientemente bueno, de que ella no era lo suficientemente buena. Pero ahora, con antes de deslizar una memoria USB sobre la mesa. Había estado esperando este momento. La memoria contenía copias de seguridad de su antigua cuenta de correo electrónico, capturas de pantalla de su panel de control de becario, mensajes archivados con líderes de proyecto y un archivo zip crítico que una vez estuvo en el servidor interno de Brad Tech, un paquete de envío que ella misma había subido 3 días antes de su abrupto despido. No tenía ni idea de que había sobrevivido hasta que un mensaje anónimo llegó a su bandeja de entrada hace 2 noches desde una dirección desechable. Mira en tu carpeta de la zona de pruebas. Nunca la borraron, Jai. No sabía quién era Jai, pero quienquiera que fueran, o bien habían infringido la política para recuperarla o la encontraron escondida en un rincón de los servidores de datos olvidados de la empresa. Allá había abierto el archivo, contuvo la respiración y encontró todo intacto. Los archivos fuente del prototipo de modulación de presión completa, la documentación, una justificación técnica de 3 páginas y su firma digital codificada en cada línea. Maya conectó la memoria y abrió la carpeta. En segundos, su expresión cambió. Firmaste tus variables. Siempre lo hice. Aya dijo en voz baja. MJ3-AT. Esa era mi estructura de código personal. Mis profesores nos enseñaron.
Dejar etiquetas de firma en modelos de prueba. Nunca pensé que importaría, pero seguí haciéndolo. Supongo que era un hábito. La voz de Maya era ahora aguda e intensa. Ese hábito se convirtió en tu escudo. Se sentaron en silencio de nuevo mientras el abogado se desplazaba más profundamente. Ayla observó cómo su propio pasado se desplegaba en tinta digital. Los archivos que había escrito a altas horas de la noche en el vacío laboratorio de computadoras de la universidad. Sus esperanzas se depositaban en cada función y condición de respaldo. Cada línea de lógica era un hilo que iba de la niña que había sido a la mujer que era ahora. Olvidada, borrada y ahora resurgida con una claridad innegable. Finalmente, Maya se recostó. Esto es suficiente para exigir una auditoría completa de propiedad intelectual. Brad tendrá que revelar todas las versiones de este sistema en cada aeronave donde se ha desplegado. Si la línea de tiempo coincide, y apuesto a que así será, podemos demostrar que la empresa ha ganado decenas de millones con tu trabajo sin atribución ni compensación. El corazón de Ayla latía más rápido, no por miedo, sino por la magnitud de lo que esto podría significar. Maya continuó, y si estás dispuesto, podemos abrir conversaciones no solo para obtener crédito retroactivo y regalías, pero también daños punitivos bajo la ley de propiedad intelectual, especialmente considerando las circunstancias de su despido. Ayla miró fijamente al abogado. ¿Qué quieres decir? Maya sacó un segundo documento. Revisé tus registros de recursos humanos. Te despidieron 3 días después de subir este diseño. La razón oficial citó la falta de potencial colaborativo y la incompatibilidad cultural. Esas son señales de alerta en cualquier caso de discriminación. Y cuando se combina con lo que ahora sabemos, empieza a parecer muy calculador. Ayla exhaló lentamente. No solo quiero un pago, dijo. Quiero que la gente sepa que esto sucedió. Quiero que las personas que lo hicieron enfrenten las consecuencias y quiero que deje de sucederles a los demás. Maya asintió. Entonces haremos esto de la manera difícil, públicamente. Esa noche, Ayla regresó a su pequeño apartamento con la mente pesada por la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Se sentó en su escritorio y abrió la computadora portátil que no había tocado en meses, la que usaba solo para proyectos personales. Miró la pantalla y luego abrió una carpeta etiquetada como copia de seguridad 2019. Dentro había bocetos, fórmulas, diseños sin terminar, cosas que había guardado durante los años de silencio. Encontró una etiquetada como Axiom Engine V2, una idea en la que había estado trabajando antes de. El despido aplastó su confianza. Tenía el potencial de reducir el consumo de combustible en otro 15%. Un salto revolucionario si alguna vez se materializaba. Lo había dejado intacto durante años, convencida de que no era lo suficientemente bueno, de que ella no era lo suficientemente buena. Pero ahora, Conce pidió la renuncia del personal de recursos humanos implicado en la manipulación de registros. Pero la verdadera confrontación aún se avecinaba. Era la junta de accionistas programada para 2 semanas a partir de ese día. Una reunión de la junta directiva, los principales inversionistas y las partes interesadas públicas que esperarían no solo respuestas, sino también una visión. Brad comprendió lo que estaba en juego. La compañía ya no podía resolver el asunto discretamente sin dañar su reputación. El daño ya era evidente y había crecido. Ayla se sentó en la sala de conferencias privada de Brad, revisando una copia impresa de los términos de resolución propuestos para la presentación a la Junta. El documento era grueso y estaba lleno de lenguaje legal y esquemas de estrategia corporativa para acuerdos de regalías compensatorias, iniciativas de reembolso, declaraciones públicas de responsabilidad y cambios estructurales en la supervisión de la compañía. En la parte superior había un título propuesto: Equidad a través de la integridad. Pasó a la última página. Allí, bajo acciones especiales, había un nombramiento propuesto: Director de Innovación e Ingeniería Inclusiva. Ayla Thompson. Contuvo la respiración. Brad estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos, viendo un avión despegar en la distancia. No había dicho mucho durante la reunión. Rara vez hacía estas cosas. Días hablando solo cuando tenía algo afilado para grabar en una conversación. No tienes que aceptarlo, dijo sin darse la vuelta. Es tuyo si lo quieres, pero no será fácil. La Junta se resistirá. No abiertamente. No son tan estúpidos, pero de la manera que mejor saben. Silencioso. Exclusión selectiva socavando 1000 cortes de papel. Ayla pasó la página releyendo el resumen del puesto. Era todo lo que una vez había soñado. Y todo lo que ya no creía necesitar. Y sin embargo, al leer la descripción, el alcance, la autonomía, la autoridad, no le pareció un premio, sino una herramienta, una palanca,
una forma de abrir puertas que una vez se habían cerrado de golpe tras ella. No lo quiero porque es un titular, dijo. Lo quiero porque haré algo real con él. Brad finalmente cambió. Entonces ya te lo has ganado. En los días siguientes, la historia de Aya se hizo pública. Se publicó una declaración formal, respaldada por Brad y verificada independientemente por la firma auditora. Reconoció que la propiedad intelectual de Aya se había utilizado sin atribución y que los sistemas de toda la flota llevaban las huellas de su trabajo. La empresa aceptó la responsabilidad por no mantener una autoría transparente y se comprometió a instituir un plan de compensación restaurativa, pero la verdadera bomba fue unas grabaciones internas que Ayla había debatido publicar. Durante semanas las había reproducido en su mente, un audio granulado de hace 5 años, capturado en una vieja grabadora personal que había dejado funcionando en su casillero de trabajo durante sus últimas semanas como becaria. Originalmente la había encendido como una herramienta de aprendizaje, una ayuda para recordar instrucciones técnicas e ideas de diseño nocturnas, pero lo que había capturado era condenatorio. Una reunión en una oficina lateral. Vince Marlowe y otros 2 ingenieros hablando, francamente, sin saber que el dispositivo estaba activo. Simplemente borraremos su nombre, había dicho Marlowe, diles que nunca presentó nada definitivo. ¿Podemos hacer que no se quede? Así que sí, desaparecerá y el proyecto seguirá adelante. ¿Quién lo va a creer? Salió de ella de todos modos. Chica inteligente, pero molde equivocado, no encaja en la cultura. La frase resonó por los altavoces durante la presentación a los accionistas, reproducida públicamente, pausada después por un silencio tan profundo que parecía un vacío. Ayla se sentó en la primera fila, flanqueada por Maya a un lado y una mujer mayor con canas al otro. El profesor Carter, su antiguo asesor de la universidad, Brad subió al escenario y pronunció la declaración él mismo. No pidió compasión. No ofreció excusas. Expuso los hechos y luego propuso soluciones. Un fondo de innovación para ingenieros subrepresentados. Reformas estructurales en las prácticas de contratación y atribución de I&D de Brad, y lo más sorprendente, una propuesta de fusión. Brad Tech invertiría directamente en una nueva empresa. Codirigida por ISA, una empresa derivada centrada en la arquitectura de diseño ético. Desarrollo impulsado por la comunidad y sistemas de reconocimiento transparentes. Empezaría siendo pequeña, pero Ayla había insistido en nombrarla no como ella misma, sino como el principio que creía que le había negado durante tanto tiempo. La empresa se llamaría Core Proof. Se mudó a su nueva oficina la semana siguiente. No estaba en una torre. Era un almacén restaurado en el sur de Chicago, su antiguo barrio. Las mismas calles donde creció, donde los aires acondicionados rotos superaban en número a los que funcionaban y las escuelas públicas tenían más detectores de metales que microscopios. El mismo lugar donde su madre limpiaba edificios de oficinas por la noche para que allá pudiera tener luz para estudiar. La renovación seguía en curso, pero los laboratorios estaban abiertos. El personal, seleccionado cuidadosamente entre cientos de solicitantes, incluía ingenieros de entornos desfavorecidos, graduados de programas olvidados y algunas mujeres y hombres mayores que nunca antes habían tenido la oportunidad de construir nada. El ambiente no vibraba con competencia, sino con colaboración. Aya se movía por el espacio como una corriente, tranquila, concentrada y eléctrica. No era la voz más fuerte de la sala, pero su presencia la anclaba. Una tarde, se sentó en una sesión de lluvia de ideas dirigida por un tímido pero la brillante ingeniera trans llamada Leslie, quien presentaba una idea novedosa para una unidad de control de vuelo modular adaptable a aeronaves de agentes. Ayla hizo preguntas con suavidad, nunca con condescendencia. Cuando Leslie terminó, la sala quedó en silencio por un instante y luego estalló en apoyo. Después, Ayla le entregó un bloc de dibujo lleno de viejos diagramas. Estas fueron mis primeras ideas, dijo. Encontrarás errores. Mejóralos. Leslie sostuvo el bloc como si fuera sagrado. De vuelta en su escritorio, Ayla abrió un correo electrónico de Maya. El acuerdo legal con Brad se había cerrado. Las regalías retroactivas se pagarían durante un plan de 10 años. Se había publicado una disculpa en Aviation Today y Vince Marlowe había renunciado a todas las juntas corporativas, ahora enfrentándose a la inhabilitación de varias sociedades profesionales. La última línea del correo electrónico decía, no solo ganaste, reescribiste las reglas. Aya levantó la vista de la pantalla mientras las luces del laboratorio se atenuaban al anochecer. Afuera, las luces de la calle parpadeaban, proyectando un suave resplandor sobre la acera, donde los niños jugaban a lo lejos. Recordó haber caminado por esas mismas calles años atrás, preguntándose si alguien como ella podría importar alguna vez en un mundo tan
Grande ahora su voz resonaba en habitaciones donde la suya una vez había sido silenciada y ella estaba construyendo nuevas puertas para las voces que aún esperaban tras ellas. El aniversario llegó en una fresca mañana de finales de primavera. El cielo sobre Chicago era una vasta cúpula de suaves nubes plateadas con rayos de tenue sol derramándose entre ellas. Había pasado exactamente un año desde que Aya Thompson detuvo un jet privado en la pista del aeródromo de Glenfield. Un año desde que un sistema construido sobre el silencio y el borrador había roto sus fallas, expuestas bajo el peso de la verdad que había cargado durante media década. Un año desde que se había quedado sola en una percha y se había negado a dejar que su voz se perdiera con el ruido de aquellos que habían intentado olvidarla. Ahora estaba de pie en el centro de una amplia habitación inundada de luz natural. Sus altas ventanas se abren a las mismas calles por las que una vez caminó de adolescente con la mochila colgada de los hombros, preguntándose si el mundo alguna vez se daría cuenta de alguien como ella. La habitación formaba parte del Centro de Innovación de Prueba Central, un edificio que una vez fue una fábrica de herramientas abandonada y ahora era un centro de ideas y posibilidades. Alrededor de ella, jóvenes ingenieros y líderes comunitarios se reunieron esperando el inicio del evento. No era una gala. No había orquesta ni cuerda de terciopelo. Había sillas plegables, mesas altas y tazas de café desiguales. Y había electricidad, no del tipo que llega a través de cables, sino del tipo que surge a través de los ojos cuando los sueños comienzan a sentirse reales. La sala se llenó de voces, risas suaves, páginas susurrantes y una energía nerviosa silenciosa. En la pared del fondo colgaba una pancarta hecha por estudiantes de secundaria locales. La innovación es de todos. Debajo había un elegante pedestal negro y sobre descansaba el prototipo de motor que su equipo había pasado los últimos 9 meses construyendo un sistema de propulsión tan eficiente que ya había atraído el interés de los líderes de la aviación comercial. La carcasa era transparente, los mecanismos centrales expuestos como venas en un cristal, y en su base una pequeña placa decía simplemente diseñado y desarrollado por el equipo de prueba de núcleos. Aya estaba de pie junto al motor vestida con sus habituales vaqueros oscuros y camisa con cuello, con su placa sujeta casualmente a su bolsillo. Había rechazado cada oferta de vestir algo formal para diferenciarse de las personas que habían construido esto con ella. No estaba allí como símbolo. Estaba aquí como participante, trabajadora, constructora, igual que todos lo. S. de más. Exactamente a las 10, las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla de proyección se iluminó detrás del podio. El logotipo de Brad Tech apareció brevemente, ahora rediseñado para incluir una línea que reconocía su asociación con Core Proof. Luego se desvaneció y fue reemplazado por una transmisión en vivo de la presentación de música. Los periodistas en la parte de atrás ajustaron sus trípodes. Los maestros de las escuelas locales colocaron a sus estudiantes en filas. Y en la primera fila, la madre de Aya estaba sentada erguida, con las manos cruzadas en el regazo, las lágrimas ya comenzaban a desbordarse, aunque el evento aún no había comenzado. Brad también estaba allí, sentado 3 asientos más allá de su traje habitual, reemplazado por algo menos imponente. Había aprendido a mimetizarse mejor para observar. Con humildad. Su expresión era tranquila, casi ilegible, pero Ayla había llegado a reconocer los sutiles cambios en su postura. No se sentía cómodo en ese espacio, no del todo, pero lo respetaba. Eso fue suficiente. Maya Sanders llegó momentos antes del discurso de apertura y asintió a Aya antes de sentarse tranquilamente cerca de la salida. Ya no necesitaba liderar con autoridad. Su trabajo había hablado lo suficientemente alto para ambos. Ayla subió a la pequeña plataforma, ajustó el micrófono y respiró hondo. Su voz cuando llegó fue constante, pero no ensayado. Ella se había negado a escribir un guión hace un año. Ella empezó. Yo estaba de pie junto a un avión que no era seguro para volar. La gente a mi alrededor no lo sabía o no quería saberlo, pero yo sí, y hablé. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que no solo estaba tratando de proteger un avión, estaba tratando de proteger el trabajo de una versión más joven de mí misma, una chica que se quedaba hasta tarde los laboratorios de la universidad, que arreglaba máquinas en la cocina de su madre, que creía que si trabajaba lo suficiente alguien se daría cuenta. Miró a su madre, que ahora se secaba la mejilla en silencio, pero la verdad es que trabajar duro no es suficiente, no cuando el sistema en el que estás está construido para olvidarte, no cuando tu voz es la que menos se espera que hable. Había un silencio en la habitación ahora, sin clics de bolígrafos, ni pies arrastrando los pies. Este motor, dijo Aya señalando hacia el prototipo detrás de ella, no fue construido por una sola persona, fue construido por un equipo que incluye a personas a las que se les dijo que no eran lo suficientemente inteligentes, que no eran lo suficientemente serias, que no eran las adecuadas. Este motor fue diseñado por personas que habían sido rechazadas, subestimadas y pasadas por alto. Y por eso hace algo extraordinario. Rompe todos los modelos que los expertos predijeron y lo hace siendo diferente.
Los aplausos aumentaron, no estruendosos, sino profundos y resonantes. Aya esperó y luego continuó. No empecé la prueba fundamental para vengarme. Lo empecé porque la justicia no se trata solo de que una persona gane. Se trata de asegurarse de que nadie más pierda como yo. Se trata de cambiar la estructura para que el talento no tenga que gritar para ser escuchado. Se trata de asegurarse de que la próxima niña de 10 años que ama las máquinas no tenga que preguntarse si pertenece a la habitación. Más aplausos, más fuertes esta vez. Pero Aya no sonrió. Todavía no. Hablamos mucho de sueños en habitaciones como esta, dijo. Pero los sueños no crecen aislados. Crecen en lugares que los nutren. Escuelas que no se rinden. Comunidades de estudiantes que comparten lo poco que tienen. Mentores que ven no solo lo que alguien es, sino en quién podría convertirse. Miró a su alrededor, a los estudiantes, a los ingenieros, al conserje que había venido en su día libre solo para ver que se estaba lanzando. Dijo que la verdadera justicia no es cuando alguien como yo llega a la cima. Es cuando la cima se abre tanto que nadie tiene que escalar tan lejos solo para ser tratado con justicia. Ese es el futuro que estamos construyendo aquí y me siento honrada de construirlo con todos ustedes. Dio un paso atrás. Los aplausos esta vez fueron de pie. Su madre permaneció de pie, su pequeña figura erguida como un pilar, y asintió a su hija, no como una fan a un orador, sino como una maestra a un estudiante que había cumplido una promesa. Después del evento, Aya se movió por la sala con tranquila facilidad. Respondió preguntas, escuchó presentaciones y revisó bocetos de un grupo de adolescentes que habían diseñado una celda de batería autoenfriable en el programa extraescolar de su escuela. Ofreció que su equipo realizara simulaciones. No prometió milagros. Prometió atención y respeto. Esa tarde regresó a su oficina, un espacio sencillo con vista a la calle donde una vez vendió dulces para recaudaciones de fondos escolares. Su escritorio estaba abarrotado de esquemas y tableros soldados. En la pared colgaba solo un objeto enmarcado, una impresión de su código original de regulación de presión, fechado y firmado, que ahora forma parte del archivo público de la Oficina de Patentes de E.U. Se sentó en su escritorio, abrió un nuevo archivo y comenzó a esbozar el contorno de un nuevo concepto, un conjunto de aviónica adaptativa para aeronaves autónomas en corredores climáticos de alta variabilidad. El problema había estado en su mente durante semanas. Sus dedos se movían con un ritmo familiar, no apresurado ni tentativo. La puerta de su oficina estaba abierta. Se quedaría así. Afuera, el mundo no cambió en un solo día. Pero dentro de ese edificio, entre esas voces e ideas, algo había cambiado permanentemente. Y mientras Ayla observaba a su equipo reunirse alrededor de la mesa de laboratorio para comenzar otra construcción nocturna, supo que esto, más que el reconocimiento, más que los titulares, más que cualquier venganza, era la verdadera recompensa. No es que hubiera volado más alto de lo que decían que podía, sino que había construydo una pista lo suficientemente ancha para que otros despegaran a su lado. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para ver más. Mira el siguiente video y explora a otros en el canal.